Cuando pasan 32 minutos de las 10 de la mañana, es un lujo para nosotros, en este contexto, poder intercambiar con Diego Guelar, profundo conocedor tanto de la lógica norteamericana como de la lógica china. De hecho, fue embajador argentino en ambos países. Buen día, Guelar. Acá Luciana Glesser, Pablo Di Pierri, te saludamos. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, la primera pregunta de rigor de este espacio es ¿qué te enganchamos? ¿Qué estabas haciendo a esta hora de la mañana? No, en este momento estaba justo preparando unas cosas que estoy escribiendo por lo que está pasando. ¿Y qué estás viendo? Bueno, mira, lo previsible después de esos anuncios del 2 de abril, donde apareció como Moisés con las tablas de la ley, ¿no? Te recordarán el episodio en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Donald Trump, con esas tablas donde colocaba todos los gravámenes que le iba a imponer a todo el mundo, ¿no? Muy cuestionada, por cierto, ¿no? También esa tabla. Sí, bueno, realmente increíble. Es un hecho absolutamente imposible de prever después de 80 años del liderazgo americano, en términos de un proceso, yo diría, muy exitoso, de una baja de aranceles desde el año 45, en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba muy fragmentado, regían los más absolutos proteccionismos, los aranceles eran entre 100 y 200%, y llegamos a hoy, al 2 de abril, cuando se había llegado en la media de aranceles a la importación tanto de Estados Unidos como de China y de la Unión Europea, que son las tres grandes referencias, por supuesto, al 3%. Es decir, el mundo había logrado un proceso de liberalización y de apertura muy importante, con vaivenes, con pros y contras, con errores, con aciertos, pero un proceso indudablemente de un mundo fragmentado, en naciones que tenían murallas muy estrictas, a un crecimiento enorme del comercio mundial y en términos mucho más libres. Ese era el proceso natural. Yo diría que en el curso de los próximos 10 años hubiéramos llegado casi a cero arancel. De 10 a 15 años más nos hubiéramos encontrado con ese proceso. Con el libre cambio absoluto, de no haber mediado este episodio. Claro, con un sistema, por supuesto, que es una mezcla de grandes ruedas de negociación internacional como las hubo, lo que se llamó la rueda GATT, la rueda Uruguay en su momento, distintos procedimientos, hoy la Organización Mundial de Comercio, una trama muy compleja de medidas que se fueron construyendo en 80 años. Ese proceso aparece este nuevo orden, entre comillas digo nuevo orden, porque esto es ir para 100 años para atrás en el mundo, ¿no? Pero, Guelar, vos sos de los que considera que esto rompe el ordenamiento económico mundial o la arquitectura financiera de Occidente de lleno, o sea, es una escaña que le da de frente, o sea, que rompe... No hay duda que esto es así, sienta, por supuesto, un orden de un poder hegemónico, sin lugar el americano, a un criterio de negociaciones. Hoy hay 190 países golpeando a la puerta para buscar cómo adaptarse a esta situación, porque es un hecho que se impone, más allá de nuestra opinión, por el peso de Estados Unidos en las negociaciones internacionales, desde China, la Unión Europea y todos los países del mundo están hoy pidiendo negociar, a ver cómo pueden mejorar estas situaciones individuales, todas muy gravosas, desde Diego, el 10 que nos tocó a nosotros hasta el 34 que le tocó a China. Diego, vos fuiste embajador argentino ante China y conoces bien, imagino, cómo funciona el gigante asiático. ¿Por qué, como estás señalando, China se aviene junto con otras naciones a tratar de negociar cuando en realidad tendría el peso suficiente como para hacer caer a Estados Unidos si, por ejemplo, vendiera los bonos? Sí, pero hay un criterio práctico en China, que es el gran, así como en la gran dicotomía en Occidente es dictadura o democracia,
cuestión que peleamos todos los días en las naciones democráticas, en pedacitos, ¿no? Eso no constitucional, nombrar un juez por decreto, para ponerlo en términos argentinos de los últimos días. Sí. Es siempre dictadura o democracia. En términos orientales, en particular en China, es orden o caos. Okay. Y lo bueno es el orden, lo malo es el caos. Y esto es el caos. Entonces no hay un criterio de, bueno, vamos a sembrar más caos. Todo lo contrario. Entonces, en ese criterio que el orden tiene tanto valor, hay que adaptarse a momentáneamente este desorden creado por Trump, que yo estoy convencido que esto no lo puede poner en caja ni China, ni la Unión Europea, ni el sudeste asiático, ni Latinoamérica. El único que puede poner en caja esto es el sistema de lo que se llama check and balance, el sistema de equilibrios institucionales propio Estados Unidos. Ay, te estamos perdiendo ahí, Diego. A ver. Hola. Ahí sí, Hola. recuperamos, ahí te escuchamos bien, sí. O sea, que va a ser el sistema de equilibrios interno en Estados Unidos que le va a poner equilibrio en todo esto. Por ejemplo, en este fin de semana, por primera vez no sé si en la historia o en cuántos años, ha habido 1.200 movilizaciones en Estados Unidos cuestionando la política de aranceles y el maltrato a los inmigrantes. Es un dato extraordinario que ha pasado este fin de semana. Esto pintaría un cuadro donde Donald Trump debería aceptar retrotraer medidas. ¿Cuántas posibilidades ves que esto suceda en las bilaterales, conceder estas bilaterales, que creo que tiene más de 50 pedidos de bilaterales? Yo creo que va a armar un lío. Esto es el caos, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en esas tablas que ustedes vieron el 2 de abril, no estaba ni México ni Canadá. Claro. Recordarán Están que en el un mes NAFTA. atrás empezó con México, con Canadá, todo esto. Pero ¿qué pasa? Como él mismo transformó ahora en un periodo de 70 días de negociaciones, entonces no están vigentes los aranceles del 25% que le había puesto a Canadá y a México. Por eso no estaban en las tablas. ¿Esto qué significa? Yo creo que esto es un criterio de caos que desgraciadamente hasta que se equilibre va a producir más caos, porque en todo esto los mercados, además de regirse por las transacciones, hay un actor muy importante que son los especuladores, que tienen un rol legal. Uno opera en los mercados, no tiene que poner un crédito de que vende sandías, melones o soja. Entonces, el operador puramente especulativo es un actor importantísimo, porque cuando aparecen guerras, grandes secas naturales o grandes lluvias o conflictos, etcétera, juega con esos temas para producir alzas o bajas y ganar fortunas. Es el que más gana, porque el especulador finalmente no invierte en la producción, ni en empleados, ni en sueldos, o sea, tiene un margen extraordinario y juega con todo eso. Bueno, este mundo es el mundo del especulador. Va a haber varios miles de especuladores en el mundo que van a hacer fortunas de este caos. Estamos entrando en ese periodo. No sé cómo se va a ordenar, cuánto tiempo va a llevar, pero sin lugar a duda, lo que no es esto es una nueva era revolucionaria. Esta no es una revolución, es una involución. Es un desorden que existió 100 años atrás y que nos llevó a grandes crisis en el siglo XX, que estaba bajo control y, bueno, parió mi abuela. Nos encontramos sí, con esa sensación, claro. Estamos conversando con Diego Guelar, fue embajador argentino ante China, entre los múltiples cargos que le ha tocado ejercer. Y Estados Unidos, Sí. y embajador en Estados Unidos. A propósito de esta situación que se abre, a propósito de este parto de la abuela, Diego, ¿qué es lo que tiene que aplicar o implementar el gobierno argentino para defenderse frente a esta coyuntura? Bueno, el propio presidente lo dijo, que va a ser el esfuerzo de adaptarse, es cierto, es lo que está haciendo, lo que estamos viendo, que está haciendo China, la Unión Europea, Japón, todos buscan, ninguno dice, bueno, vamos a declarar una guerra, cerremos la frontera, están buscando cómo adaptarse a un hecho impuesto, pero que es una realidad. Argentina lo está haciendo, empezó, creo que el propio canciller se reunió con el secretario de Comercio
ya el jueves de la semana Marco Rubio. de la semana pasada, y con Marco Rubio, en abriendo un capítulo de negociación respecto de todo esto. Pero después de eso, perdón que te interrumpa, Aguilar, pero después de eso vino el minué en Mar-a-Lago, que debilitó mucho, entiendo, la figura del canciller. No, yo te diría que el tema de Mar-a-Lago forma parte del conventillo local, en el sentido de que era ridículo ese viaje, hasta con foto, con o sin foto. Si yo hubiera sido canciller, le hubiera dicho al presidente que no tiene sentido. Él ya tiene una colección de fotos con el presidente Trump, nadie duda de la relación personal amistosa que tiene, eso no hay ninguna duda, y por lo tanto ir a un lugar donde ocasionalmente iba a ir, porque no había una reunión programada, nada, para sacarse una foto y hacer semejante viaje, el ministro de Economía, su hermana, absolutamente ridículo, pero forma parte de nuestro conventillo propio, no ha salido en ningún lugar del mundo. No, entiendo que no tenga repercusiones internacionales más allá de lo que se dice, que se incomodó algún pariente cercano a Trump por un enojo. Disculpame, repercusión internacional ninguna. Tiene que ver con un dato local nuestro, obviamente es un papelón, pero que no tiene daño porque no existió. Al día de hoy yo estoy seguro que el propio presidente de los Estados Unidos no sabe qué ocurrió. Sí, entiendo. No, entiendo y me queda claro, pero así todo sea en el conventillo local, no golpea, digo, al canciller y en todo caso a la política exterior, donde ahora, bueno, tiene que saldar este inconveniente, tiene esta discusión interna por el conventillo local. Bueno, pero ese es un hecho cortesano, ¿eh? Sí, ¿qué es lo que hizo o no hizo el canciller? ¿Quién propuso esta reunión? Todo eso es un hecho que se maneja en la corte interna, pero la verdad no tiene costo ninguno, no existió el episodio, ¿no? Esto no quita que estos conventillos que se producen en cada país, este es nuestro, no afecta a cada país en particular, pero no tiene ningún tipo de sentido en términos de política exterior, de costo para la Argentina, eso no existe. Y en términos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional... No, en lo más mínimo. En el Fondo Monetario nadie supo que existió esa cena. No por Mar-a-Lago, no, Velar por Mar-a-Lago. Natalia de Negri, nadie sabe. No me refería a lo de Mar-a-Lago, sino que me refería a, bueno, la respuesta de Cristalina Georgieva pública a Donald Trump, advirtiendo sobre el enorme riesgo global, una suerte de confrontación, ¿no?, entre una institución representativa de Bretton Woods, Trump que rompe con Bretton Woods, digo, todavía no nombró director en el Fondo Monetario, digo, ¿cómo nos juega a nosotros en la negociación? Ese es otro tema, estoy de acuerdo con vos. Sin lugar a duda, toda esta tormenta va a tener consecuencias en el Fondo Monetario en todas partes, ¿eh? Esto es un tsunami, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, no hay institución, relación, país que quede fuera de este impacto. El cómo no sé, ¿eh? ¿Cómo lo va a impactar? No lo sé. Creo que nuestra relación con el fondo está bien, que pudimos superar. Nosotros tenemos 22 acuerdos incumplidos con el Fondo Monetario, ¿no? O sea, somos la mancha negra, la oveja negra. En este caso, Argentina sobrecumple objetivos. Acá no estamos cumpliendo con un programa del fondo, sino que el programa argentino planteado por el presidente sobrecumple con cualquier requerimiento del fondo. O sea que yo creo que lo que peleamos es contra nuestra propia historia de falta de credibilidad, eso sin lugar a dudas. Pero lo vamos a resolver. ¿Cómo va a afectar finalmente al Fondo Monetario, a la relación con la Argentina? Es muy difícil de saberlo porque este es un tsunami que acaba de ocurrir, está ocurriendo, está en el principio del tsunami. Diego, la última pregunta al menos de mi parte. Este tsunami, fruto de, entre otras cosas, las medidas arancelarias que toma Trump, hace que la característica o el atributo de irracionalidad que porta Trump empiece a bajar en su cotización, o sea, que deje de ser atractivo para aquellos que juzgan como una curiosidad que sea loco. Bueno, yo creo que estamos en uno de esos ciclos de locura que han caracterizado la historia del mundo. O sea, no es el primer ciclo, momento o dirigente asociado con la extravagancia, el individualismo o medidas
ahistóricas. Pensemos la década del 20 y del 30 del siglo XX, que produjeron dos enormes distorsiones en los extremos, como fue el comunismo y el nazismo. Hoy no nos sirve comparar, es otro siglo, otras fuerzas, otra historia, pero demuestra cómo en la historia de esos episodios, desgraciadamente hay a montones en la historia, donde ganan los extremos, que eso es el sentido no psiquiátrico, sino sociológico de locura, cuando ganan los extremos. Y cuando ganan los extremos, siempre pierde la gente, sin lugar a duda, por mejores consignas que lo rodeen. Ahora estamos en el medio de una explosión de algo que conocemos muy bien, que son los nacionalismos proteccionistas. El nacionalismo siempre paga. Demuestra que la gente se entusiasma, el entusiasmo americano de escuchar un discurso de un presidente diciendo ahora le vamos a hacer pagar a los extranjeros que han abusado de nosotros, que paguen impuestos, y vamos a traer las empresas a Estados Unidos, etcétera. Suena muy bien. Entonces yo estoy seguro que el 2 de abril, cuando escucharon ese discurso, la mayoría de los americanos se puso muy contento. Ahora viene la factura. Van a ir viendo lo que pasa por estas medidas, que van a ser los aumentos en los productos, porque ellos van a tener inflación, el deterioro de las empresas, porque las empresas americanas no están instaladas en Estados Unidos, están instaladas en todo el mundo. Están en China, están en Europa, están en América Latina. Es un sistema mundializado. Muchos de los americanos, yo he estudiado en Estados Unidos, admiro a los Estados Unidos, y he sido 2 veces embajador en los Estados Unidos. La sociedad americana es muy poco consciente de este vínculo que tiene con el mundo. Hay muchísimos americanos que creen esto que representa a Trump. El mundo es un enemigo de los Estados Unidos, abusa de los Estados Unidos. Ellos se ocupan y los cuidan, y ponen la defensa, etcétera, mientras inclusive los europeos, la acusación más clara del abuso ha sido con los europeos, su aliado histórico. Esta interpretación tiene un sentido, yo diría popular. Veremos lo que pasa. Yo creo que este gran engaño, este gran mentiroso que es Donald Trump, sin lugar a duda, una máquina de decir mentiras. ¿Ustedes se acuerdan cuando ganó la elección diciendo que los inmigrantes mataban perros y gatos en las calles de Springfield, por ejemplo? Sí, se los comía. Vale. Ahora es un hombre que entendió el valor de la mentira. Él abusa y abusa de eso. Veremos cuánto le dura. La última hora sí, Gelari, viendo este tsunami geopolítico, ¿Argentina debería revisar este alineamiento estrictísimo que tiene con los Estados Unidos? Y lo vamos a tener que hacer, sin lugar a duda. Yo me acuerdo cuando en campaña el hoy presidente decía que romper con Brasil y con China. Justamente no, justamente no. Bueno, son nuestros socios comerciales más importantes. Y yo decía que no era posible, que lo iba a tener que revisar, que si le tocaba ser presidente, no iba a poder hacer eso. Me acuerdo que amigos míos me decían, Diego, vos sos un candidato natural a canciller, con esto vas a perder la cancillería. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo, con esto que escucho, yo no puedo ser canciller de esta política. Bueno, yo no creo en el alineamiento. Alineamiento, subordinación. Nosotros somos Occidente, no estamos alineados con Occidente. Fuimos Occidente, somos y seremos siempre. Pero el alineamiento es un concepto que a mí particularmente no me gusta y bueno, ahora sin lugar a duda va a entrar en crisis. Muchísimas gracias por este intercambio, muy agradecidos. No, por favor,